Vamos a lo que nos ocupa hoy, que no es otra cosa que es el patrimonio a lo largo de un territorio cuyo vínculo son la ruta de las caravanas. Antes que nada tengo que decirles que lo que se va a explicar aquí, lo que se va a mostrar son una serie de actividades, de experiencias desarrolladas con una serie de amigos y que no tienen un carácter académico. Tiene un carácter académico, entre otras cosas, porque en el 95% de los casos no hemos tenido ningún tipo de financiación, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que hace lo que te da la gana, con quien te da la gana, donde te da la gana y cuando te da la gana. Pero si hablo del desierto, todos tienen en mente la idea a veces idílica que nos trasladan no solamente las películas, también las novelas sobre un espacio con arena, con dunas, con pequeños oasis donde no hay nada, donde nadie vive, donde es muy peligroso. Y sin embargo ya el tema geológico da a entender que es un espacio muchísimo más complejo de lo que parece, ¿no? De que no solamente hay arena, que también hay piedras, que también hay roca, que también hay montaña. Pero sobre todo quiero remarcar dos cosas. Uno, hay que tener en cuenta que del desierto salieron las principales dinastías que gobernaron en el norte de África y en el sur de la península. Algunas de ellas no son originarias, pero sí se establecieron antes de tomar el poder. Me estoy refiriendo a los almorávides, a los almohades, a los meriníes, a los saadíes y a los alawitas. El desierto es importante porque entendiendo el desierto podemos entender muchas otras cosas, no solamente de esos periodos históricos, sino también del patrimonio que nos han ido legando y que nos podemos encontrar desde el desierto pues, prácticamente hasta Ceuta, ¿no? Y que quizás lo más interesante sea no lo que han construido, lo que han dejado, sino más bien las mentalidades que han dado lugar a ese patrimonio, cómo se han adaptado a un lugar, en el desierto, y cómo han dado soluciones a problemas con los elementos que tenían a su alrededor, ¿no? No les voy a leer la clasificación que hace la UNESCO en lo que es el patrimonio material, pero sí pueden observar que se divide entre monumentos, conjuntos y lugares, ¿no? Lo que ocurre es que si nos adaptamos a esa clasificación, en algunos casos es bastante complejo entender esa noción de patrimonio, ¿no? Para empezar, voy a hablaros de lo que significaría el área geográfica principal que os voy a comentar, como es el desierto del Sáhara, que como todos sabéis es el desierto más grande que hay y que ocupa de este a oeste una gran parte de la mitad norte del continente africano. Algunos piensan y dicen que realmente es el desierto, al igual que ocurre con el estrecho de Gibraltar y con el Mediterráneo, es realmente una barrera geográfica, ¿no? A través del comportamiento de personas que me he ido encontrando en mis viajes y en mis investigaciones, son comportamientos que me recuerdan a los de los marinos, ¿no? Y que si vemos el Sáhara como si fuera también un mar, nos daría también una serie de pistas para entender lo que allí hay, ¿no? Porque para empezar necesita, como todo mar, tiene un área de costa y necesita una serie de infraestructuras que se han ido desarrollando, al menos en la parte occidental, en esas dos zonas de allí, y que han estado conectadas. Pero bien, centrémonos en lo que sería el Sáhara, puramente el Sáhara, ¿no? Y si yo les muestro algunas imágenes del patrimonio arquitectónico, este sería el patrimonio arquitectónico quitando lo que sería el patrimonio construido durante el periodo colonial español, ¿no? En las ciudades de Mara, de Dakhla y de Layún. Serían los pozos de agua, que conforme nos vamos alejando de esas costas, se va simplificando y termina siendo simplemente un agujero en el suelo, en el que simplemente en el interior se dispone una serie de piedras para evitar que la tierra y que la arena caiga adentro. Pero ese sería el patrimonio histórico del Sáhara. Bien, si nos vamos a las regiones presaharianas, la cosa cambia radicalmente. Pero no hay que olvidarnos de que cambia porque se generan a raíz de ese comercio de caravanas y de esa ruta que luego veremos. Encontramos una serie de palmerales con una serie de alcázares, qasar en árabe, que son ciudades fortificadas, que pueden estar hechas en tierra o
con una variedad tremenda de soluciones, o también en piedra, como es el caso de la ciudad de Guadán, que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Pese a que esos alcázares son también algunas veces como pequeñas medinas, no deja de sorprendernos los patios que pueden llegar a albergar algunas de estas casas construidas en tierra. Las alcazabas, podríamos decir, las alcazabas son como casas señoriales fortificadas o como castillos. En función del poder que tenga esa familia, pueden ser tan grandes como esta o un poquito más pequeñas, ¿no? Las zahuillas que más allá de su posible interés arquitectónico, que algunas veces lo tiene y son incluso más impresionantes que los alcázares, es la simbología que tiene. En este caso, la zahuilla naziría, que actualmente está en Tamgrut, al sur de Zagora, pero que posiblemente no estuviese ahí al origen, fue precisamente el origen de una dinastía, la Saadí. Hoy en día de Tamgrut se puede visitar la biblioteca. El edificio como tal no tiene ningún interés histórico, pero sí los libros que guardan, porque está indicando que ya en el siglo XVI había un interés particular por preservar y por mostrar la cultura a través de los libros. Había caravanas específicas de libros, ¿no? Tenemos las mezquitas. En la zona de Zagora había alrededor de unas 400 mezquitas hechas de tierra, y una de las cosas que más sorpresa me llevó fue que, pese a que todos tenemos en mente que el alminar de la mezquita es un elemento indispensable, pues de las más de 400 mezquitas que llegó a tener el Valle del Dras, solamente 5 tenían alminar, el resto no lo tenía, ¿no? Y en este en concreto, en Timmasla, además que me parece uno de las mezquitas, digamos, incluso abstractas y contemporáneas. Si nos vamos a la otra área de Mauritania, en Guadán y en Chengueti, nos encontramos con mezquitas hechas de piedra. Los interiores pueden variar, pueden tener arcos, o también conforme nos vamos yendo más hacia el sur, los elementos constructivos son incluso más singulares, más simples, si podemos decirlo, ¿no? Y si el suelo tiene que ser de arena, pues de arena, no pasa absolutamente nada, ¿no? Tenemos también los moravitos. Los moravitos, que en muchos casos son edificios aislados, pero que son importantes porque en ciertas regiones son las que determinan el paso de las caravanas. Hay caravanas que van siguiendo la ruta del agua, pero también de los moravitos, porque los viajeros van persiguiendo la barca, que les dé suerte para poder sortear los peligros. Algunas veces estos moravitos después han ido creciendo, convirtiéndose en zahuillas y después incluso en ciudades. Tampoco nos podemos olvidar de la sinagoga. Las fuentes tradicionales u orales hablan de que ya en época fenicia llegaron a las costas atlánticas marroquíes las primeras tribus judías, ¿no? Más tarde, algunos hablan entre el siglo V y el siglo IV a.C., llegaron por tierra. Otros dicen también que es en la zona de Guilmín, la antigua Nullamta, donde se produjo el primer asentamiento de una tribu judía. Bien, esta sinagoga es de ese sitio. No pertenece evidentemente a esa época, pero sí que es una de las sinagogas más singulares del sur de Marruecos, ¿no? Tenemos los graneros. Los graneros eran fundamentales, eran fortificaciones donde las tribus almacenaban los cereales, lo que les podía permitir poder vivir durante incluso años si la sequía era muy persistente, y por supuesto había que protegerlo. Lo que más me interesa de este granero de Amtudi, porque la mayoría podían ser de tierras o también de piedra, es que fijaros que primero se adapta a la topografía de la roca y se construye con la misma roca del lugar. Y por eso tiene esas formas tan singulares. Si además entráis dentro, os daríais cuenta de que tiene incluso 9 niveles. O sea, para mí es como si fuese un rascacielos. Bien, pero todos estos sitios donde la gente ha vivido más o menos constantemente, hay sitios donde solamente había una tribu sedentaria, el resto eran nómadas, lo más importante casi es la gestión del agua, porque en estos lugares principalmente el agua llegaba a través de ríos, pero ríos que también tenían un caudal muy variable, y entonces era fundamental hacer una serie de obras hidráulicas. Este es el manantial que abastece el oasis de Tirmar. Los almorávides en Sijilmasa, en Risani, llegaron a hacer incluso 11 pequeñas presas para controlar tanto las crecidas como también las canalizaciones de agua. A veces no es suficiente con el agua que llega de los ríos. Entonces surgen técnicas que vienen de Persia, como son el caso de las getaras,
que para explicarlo rápidamente serían como acueductos subterráneos y que se trata de llevar el agua desde las montañas hacia los oasis o las ciudades. Esos son pozos de ventilación, también pozos para poder entrar, limpiar y mantener esos canales, ¿no? Después, una vez que llega ese agua a los oasis, hay que distribuirlo. Y todo el sistema de canales puede ser muy complejo, ya no solamente desde el punto de vista físico, pero también de las connotaciones que tiene económicas y sobre todo sociales. Hay todavía muchos oasis del sur de Marruecos donde el riego se hace de manera tradicional, de acuerdo a un calendario específico que hace que se esté las 24 horas del día, los 365 días del año regando, ¿no? Pero eso sería algo mucho más complejo de tratar. Y por último tenemos el elemento, digamos, más singular, otra vez el pozo de agua, que generalmente aparece asociado a las mezquitas. Y por supuesto las mezquitas dentro del alcázar. Cuando no es posible y el pozo se encuentra fuera del alcázar, como es el caso de la ciudad de Guadán, el pozo hay que fortificarlo, porque hay que protegerlos y que la gente debe poder tener acceso al agua sin tener miedo a que lo ataquen. Bien, todos estos elementos, alcázares, alcazabas, oasis, palmerales, ¿cómo se combinan entre ellos, ¿no? Pues ahí podemos generalizar como insisto, en estas dos zonas del Sáhara o regiones presaharianas, hay como tres opciones. Este es el Adrar de Mauritania. Lo que veis en azul es, digamos, como si fuera una gran roca con su montaña. Puede tener de anchura ese dibujo unos 400 kilómetros, donde aparecen una serie de ciudades en esos bordes, porque es un macizo granítico y de gneiss los que proveen de agua. El resto sería como un mar, realmente un mar de arena. Si nos vamos a Guilmim, que está considerada como la puerta del Sáhara, actualmente es la capital de la región Guilmim-Wetenoun, pero antiguamente se le conocía como Nullanta. Nublanta, donde el río Nun crea esa cuenca rodeada de esas montañas, y en el extremo izquierdo ven las desembocaduras en el Atlántico. Ahí hay situados como una serie de 25 oasis. Esa es la zona donde dicen que se establecieron las tribus y donde se encuentra el oasis de Tirmart, donde llevamos a cabo una serie de actividades que luego contaré. Por último, tenemos también los valles. Los valles, en este caso, es del Dras, en Zagora, donde 6 palmerales llegan a tener una longitud de 200 kilómetros. 200 kilómetros, donde actualmente viven 200.000 personas dentro. Es cierto que ahora están construyendo muchas ciudades en los bordes, tienen un gran problema de urbanismo, pero esos puntos negros que se aprecian ahí son los 300, podemos hablar 300 pueblos, en realidad son alcázares, sobre todo algunas alcazabas y zahuías, que están en el interior del palmeral o en el borde del palmeral, dependiendo de las dimensiones. Bien, tenemos después también estaría el valle del Cis y del Gueris en Risani. De hecho, esos son los tres elementos principales, serían los tres puertos saharianos que tiene Marruecos: la zona de Guilmim, Nullanta, la zona de Valle del Dra, concretamente llegaban a Mohamed el Gislan, conocida como Taragalt, y en el Valle del Cis y de Rashidiyya sería Sigilmasa. Hoy en día la población se llama Risani. Pues bien, eso eran las conexiones que se establecían, los puertos donde llegaban esas caravanas, pero después tenían su continuidad con el resto del país y llegaban, por supuesto, hasta Ceuta. Con todos estos elementos del agua, de la construcción en tierra, de los oasis, de cómo se organizan, podemos empezar a entender, y son instrumentos que tenemos para poder analizar ciudades que todo el mundo reconoce con un gran interés de patrimonio. Estamos hablando de Marrakech. Pero para hablar de Marrakech, fundada por la dinastía almorávide en el siglo XII, después continuada por los almohades y con una gran reforma que hicieron los saadíes en el siglo XVI, las tres venidas del desierto. Este plano, que es un alemán de los años 74, todos esos puntitos rojos son esa getara, esos pozos de ventilación, y son todas esas líneas que lo que hacen es traer agua, digamos, a la ciudad. Agua que se almacenaba en una serie de depósitos al aire libre, del que hoy en día aún hoy queda el Agdal, queda también los jardines de la Menara, y cada vez van perdiéndose, quedan todavía algunos sin tocar, vacíos, pero la mayoría se van perdiendo por culpa del crecimiento urbano. Tenemos sus fortificaciones con sus puertas, tenemos
edificios, este es el único elemento almorávide que queda, que es la cúpula que sirve para las ablaciones de la mezquita que ya desapareció. Tenemos evidentemente la mezquita y el alminar de la Qutubia, con la plaza Jemal el-Fena. Pero una de las cosas que hemos aprendido ahora, estoy ayudando a un amigo arquitecto, Driss Ben Abdallah, que con sus socios está encargado de la rehabilitación de la plaza Jemal el-Fena y de algunos de los ejes de la Medina de Marrakech. Y me decía, no, hemos leído que la plaza Jemal el-Fena era el punto de llegada de las caravanas. Y yo le decía, no. Yo después de haber andado con los nómadas, después de ver la relación que tienen los camellos con los palmerales, no iban a entrar ahí miles de camellos, no lo iban a dejar y no iban a poder entrar, ¿no? Y eso es una constatación de que algunas investigaciones te pueden dar claves cuando tú te pones a pensar como un nómada, como alguien que hacía esa ruta. Tenía sus universidades, como la Madrasa Ben Youssef, desarrollada también por los sadíes, por la competencia que tenían con los meriníes, pero también porque ellos ya llevaban tiempo desarrollando los aspectos culturales, ¿no? Tenemos edificios comerciales, como la Alcaicería, que hoy en día, pese a que sea un edificio del siglo XII y pensado para la venta de textiles, hoy en día se sigue utilizando de la misma manera. Eso para mí no es patrimonio, eso es arquitectura contemporánea, porque tiene una vigencia que ha llegado hasta nuestros días. Y tenemos también una serie de complejos de zahuías. De zahuías en Marrakech hay 7 santos. Y una de las más espectaculares es esta, que se construyó también en época saadí, que tiene su fuente, tiene su morabito, tiene su zona comercial, tiene su mezquita, y responde a alguien que quizás le conozcan, Sidi Bel Abbas, Acepti, Sidi Bel Abbas el Ceutí, que tiene el morabito aquí en el Monte Ancho, que nació en épocas almorávides aquí y se trasladó a Marrakech y murió allí. Es uno de los principales santos de Marrakech. Hay otras zahuillas más pequeñitas, más humildes, pero sin embargo es de una persona también nacida en Ceuta, también en época almorávide, también fallecida en Almohade, también en Marrakech, también santo, el juez Ayad, Qadi Ayad, que da nombre hoy en día a la Universidad de Marrakech, que es una de las principales de Marruecos. Ahora bien, toda esta red de comercio y todas estas ciudades había que controlarlas, había que ejercer una vigilancia y una protección. Y es por ello que los almorávides, ya desde el siglo XII, lo que decidieron fue fortificarlas. Construyeron una serie de hasta 8 fortificaciones que hoy en día aún se pueden visitar, que suelen estar situadas en cruces de caravanas. No las voy a enseñar, voy a enseñarlas rápidamente. La de Agwidir en Guelmim. También hay muchas discusiones en torno al origen, y ese es uno de los problemas que tiene el patrimonio en el sur de Marruecos, que es que no se hacen suficientes excavaciones arqueológicas. En este caso, Dar al-Sultán, en Tagayist, sí, la mayoría de las construcciones es almohade, pero también han encontrado trozos de madera metidas en los muros de piedra que son de la época almorávide. De tal manera, quien sabía mejor construir en piedras eran los almorávides, ¿no? Con unas vistas fantásticas sobre el oasis de Tagayist, pasos obligados de caravanas. Después tenemos otro paso, al fondo se ve el pequeño paso que conecta el oasis de Mhamid con el de Quetagua, que también había la fortificación de Tidri. En Zagora, también en el cruce entre la ruta que va de Mhamid, Zagora, Ouarzazate, Marrakech, hay una desviación que te lleva hacia Sidi-Masa. Ahí justo hay otra fortificación casi completamente en ruinas. Una vez que te vas acercando a Sidi-Masa, antes de llegar a Merzuga, hay otra posible desviación, o continúas directa hacia Gardaya y te metes en Argelia, o ya subes hacia ahí. Hay otra fortificación almorávide. Cerca de Marrakech, o más concretamente cerca de Ahmad, hay una fortificación almorávide construida sobre un promontorio de 46 hectáreas de terreno, ¿no? Que todavía quedan elementos de esas puertas de esa muralla. Y la última, me falta una por visitar cerca de Risani, cada vez que en cuanto que pueda iré a verla, Mudawar. Pero hay una que es la más cercana, que está en la provincia de Taunat, al norte de Fez. Que yo aparecí por allí a visitar a un amigo de Moulay Bushta al-Hamar, a Abdel Jalil,
Y la primera vez que la visité, me llevó a tomar un té al borde de ese pantano, y cuando vine a Almuray me dice, es una fortificación de época almoráviz. Y yo, ¿qué? La próxima vez vengo y subo. Y cuando uno sube arriba, porque claro, el pantano es del siglo pasado, uno se da cuenta de que está en un cruce de caminos entre las rutas que iban de Fez a Ceuta y también de Kenitra hasta Taunat, Oujda, Argelia. Si, yo tengo preguntas muchas veces y me gustaría en un momento dado superponer esa ruta de las caravanas con las rutas fluviales, porque uno de los ríos, el río Huerga, que sale de este pantano, pasa por una ciudad romana llamada Banasa y que desemboca también en Kenitra, ¿no? De hecho, al borde de ese pantano me llevaron a ver unas murallas de piedra circular y que no se sabía de qué época era, pero me decían, los idrisíes, antes de fundar Fez, donde hoy conocemos, antes hicieron otra pequeña ciudad llamada Fez al-Bali. No se ha trabajado, pero son pistas que son interesantes continuar. Ahora bien, ese conocimiento del territorio también me provoca una serie de preguntas aquí en Ceuta. Porque si estamos hablando que los almorávides eran capaces de controlar la ruta de las caravanas y de construir fortificaciones que ocupaban casi 50 hectáreas, de construir ciudades, de hacer obras hidráulicas. Y sin embargo, aquí en Ceuta no aparecen murallas almorávides, no aparecen elementos de importancia. Y sin embargo, Ceuta fue una ciudad muy codiciada por el tema del paso del estrecho de la mercancía, ¿no? Con lo cual me da a entender que, o me hago la pregunta, y se lo comentaba ya a Fernando, de qué fortificaciones hay en el mundo, no por alrededores, en el mundo que hayan estado vigentes durante más de 500 años. Porque no hay que olvidar que pese a las reformas hechas posteriormente, en épocas almohades, los portugueses hasta el siglo XVI prácticamente no construyen la muralla real. Y no estamos hablando de una fortificación que se ha abandonado, sino una fortificación que siempre ha estado en constante asedio. Lo cual nos puede dar una idea de que realmente esa muralla omeya era mucho más importante de lo que ya pensamos que es, ¿no? Son preguntas que también les dejo aquí para que vosotros penséis. Todo este patrimonio, o sea, ¿cómo hemos alcanzado a tener un conocimiento desde el punto de vista local, pero también territorial? Porque llamaríamos una metodología que realmente no estaba planificada desde un principio. Bien, fundamentalmente ha sido a través de plataformas de investigación y de iniciativas culturales. En 2013, es cierto que creo esta especie de plataformas abiertas de investigación interdisciplinar que no está recogida en ningún sitio, no es ninguna asociación, o sea, es algo inventado. Pero que surge porque en el 2013, tras 3 años de dar clases en la Escuela Nacional de Arquitectura de Tetuán, donde cada año bajábamos una vez a Zagora o a Tindar y con los alumnos nos dedicamos a resolver problemas que nos planteaban las autoridades desde el punto de vista arquitectónico, urbanísticos, en ese patrimonio y en esos palmerales, pues me busqué una excusa para poder seguir viniendo y seguir investigando. Y ahí me di cuenta de que como arquitecto no era suficiente con preocuparse por la arquitectura, sino que había que tener en cuenta muchos otros aspectos. Y también problemas actuales que nos habían planteado, como la desertificación, cómo podemos parar la desertificación, o cómo se puede conseguir agua de rocío y de cómo podemos utilizar elementos basados en la tecnología que le han enseñado los nómadas con sus jaimas, con sus tiendas, a en un momento dado poder crear oasis en zonas donde ha desaparecido por completo, ¿no? O cómo esas visitas que hacíamos con los alumnos, que me daba cuenta de que realmente había una cantidad de alcázares en ese palmeral que merecía un estudio, y gracias a la documentación que me facilitó el CERCAS, que es el centro que se dedica al patrimonio del sur de Marruecos por parte del Ministerio de Cultura, que está en Ouarzazate, me dediqué a recorrerme durante varios meses los 300 estos lugares, y toda esa información está volcada en internet con sus fotografías, las tribus que los ocupan. Más recientemente, en 2019, en Tajimut, cuando yo le enseñé las fotografías a amigos míos de Marrakech, me dijeron, oye, vamos a organizar una jornada, y así con la Asociación Ladina de Marrakech
Pues simplemente propusimos, había geólogos, había historiadores, había arqueólogos, había químicos, había constructores, había arquitectos en esa asociación, y lo que propusimos fuera una visita donde alumnos de la Escuela de Arquitectura de Rabat y de Marrakech vinieron, y fue una jornada apasionante porque cada uno, y eso me recordaba a nuestros viajes que hacíamos aquí con los amigos por los alrededores de Ceuta, cada uno daba su impresión y sus explicaciones de los elementos constructivos, ¿no? Justo antes de la pandemia hicimos ese es el alminar de la mezquita, de la madrasa, del alcázar de Tandugal al inicio del Valle del Bravo. Y que para impedir su desaparición propusimos también un taller para que vinieran y arreglar una serie de desperfectos. Que además no solamente es arreglarlo, sino el hecho de poder quedarte 2 semanas allí, convivir con la gente y sobre todo aprender que la construcción en tierra, cuando tú ves un edificio en ruina, no es como cuando lo ves un edificio de piedra, de ladrillo o de hormigón, que prácticamente lo tienes que demoler todo y volver a hacer. Un edificio de tierra, tú coges la tierra que se ha caído, la humedeces y la vuelves a colocar en su sitio. Con lo cual la recuperación de ese patrimonio es mucho más sencilla de lo que parece. En el 2010 fue la primera vez que yo bajé al desierto, me llevó un amigo artista de la zona de Guilmín, y desde 2013 y 2015 desarrollamos una serie de eventos que se llaman Caravan Tirmart, y los llevamos junto con amigos del Oasis, Ahmed Tapah, Bushra Budali, Abdurrahman Sayyad, Ghazan, Mohamed Zarragan, el Salamat, junto con artistas como Mohamed Asghal, Mbarek Bushishi, Laila Hida. Bien, pues en ese pequeño oasis, que no tiene más de 6 kilómetros de largo, comparado con los 200 kilómetros del Palmeral del Valle del Dra, es una cosa muy chiquitita, donde es un espacio agrícola, donde las casas realmente son casas pequeñas. Hay 2 pequeños alcazabas, pero no hay alcázares. Sin embargo, mis amigos de allí me decían que ese lugar había sido muy importante a lo largo de la historia. Se llamaba Nuland, y que era uno de esos puertos saharianos. Y durante todos estos años, las investigaciones se han basado no solamente en mis estancias allí, con mis amigos, con las cosas que iba leyendo, sino también gracias a los artistas. Artistas que tienen que venir hasta allí, porque no tenemos financiación, donde los alojamos en casas tradicionales para que sepan cómo vive la gente allí, con lo bueno y con lo malo. O también algunas veces nos pasamos algunas noches fuera del oasis para que empiecen a tener una idea de lo que significa el mundo paralelo de los nómadas, ¿no? A todos estos artistas les decimos, esto no es una especie de residencia. Aquí no hay que hacer exposiciones. Aquí lo que tenéis que hacer es, o bien hacéis talleres, pero talleres con los niños, con las mujeres, pero no en plan ONG. Estos no son talleres para enseñar, sino para intercambiar información y sobre todo para permitiros entrar en esas sociedades. Esa tribu es una tribu saharaui, Azwafit, que muchas veces no es tan sencilla. Se hacen talleres de fotografía, de cine, y cuando llevan 9 años haciendo cosas allí, y tú ves como esos niños que han ido haciendo los talleres van cambiando radicalmente su manera, tanto de ver su propio espacio, y yo creo que eso es importante, porque del momento en que hay artistas que vienen, que eso es otro elemento, los artistas tienen que venir a investigar y a trabajar sobre aspectos de Tirmart o de sus alrededores. Y pueden ser aspectos muy diversos, como el canto de las mujeres que están trabajando en el oasis. Tengo que decir que hay 2 artistas, Eddie Vogels, que no se conocían, Gilles Aubry. Es curioso porque Gilles Aubry es un artista sonoro suizo que llegó a participar en la última Documenta de Kassel, después hablaré de Documenta. Nos contactó porque él estaba haciendo una investigación a raíz de las grabaciones que había digitalizado la Legación Americana de Tánger junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las grabaciones que Paul Bowles había hecho durante los años 50 gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, y que se había recorrido todo Marruecos grabando las músicas y las danzas de todo el país. Bien, él empezó su tesis doctoral en una universidad alemana basada en esto. Hay otra gente, por ejemplo, Sheima Nader, Palestina, y Francesca Masoero, una comisaria italiana. Francesca desarrolla en Marrakech, en un centro que se llama Le 18, un programa que se llama Canat,
que va acerca del agua y sus implicaciones sociales, económicas, políticas y artísticas. Y vinieron a Tirma, porque en Tirma el sistema de riego sigue siendo tradicional. O gente que se interesa por el nomadismo y que lo dejamos con nómadas y se quedan 3 días allí. Claudia Triozzi, que se interesa por la construcción y que después en los laboratorios de Aubervilliers, en los alrededores de París, pues desarrolla una performance. Y hay que saber que esos laboratorios de Aubervilliers está considerado como uno de los espacios de creación de danza y de performance contemporánea más importantes, al menos de Francia, ¿no? Y allí le hacen la pregunta, ¿pero qué haces en un oasis de Tirna, ¿no? Hay otros que, como en Bari Bushishi, que se interesan a la geología del lugar, aparte de muchas otras cosas. Pese a que le decimos a los artistas que no tienen que producir, porque no tenemos dinero para producir, ni tenemos espacio para exponer, sin embargo eso no impide que haya artistas como Aïssa Oulafur, que con los elementos que se encuentran en esa habitación hace esa instalación. Si conocemos las fortificaciones almorávides que están cerca de allí y que nos parecen, nada más que por la vista, algo interesante, los llevamos. Y si hay bailarines que el espacio le emociona y hacen una improvisación, pues bienvenido. Es una manera también de utilizar ese espacio de otra manera. Pero al fin y al cabo, la danza es un elemento también fundamental dentro de lo que sería el patrimonio de esos lugares. Cada tribu tiene asociada una danza y forma parte de su propia identidad. Es inimaginable en el sur de Marruecos que alguien no sepa, por supuesto, a qué tribu pertenece, ni cuál es la tribu, cuál es la danza de esa tribu, que además suele ser la manera de contar la historia de una manera oral de esa tribu. En el norte todo eso se ha ido perdiendo. Pues bien, hay una danza que se hace en Guelmim, en Tirma, se llama la Guedra, también en Mauritania, y muchas veces estas danzas se ven como elementos tradicionales, sin embargo, yo lo veo también como elementos contemporáneos. Y en este caso Miriam Yazuli, coreógrafa y bailarina de Casablanca, vino y a raíz de 2 estancias en Tirma pues, y de encuentros con estos bailarines, empezó a desarrollar un espectáculo a raíz de la Guedra y que ha ido mostrando no solamente en Marruecos, en Europa e incluso en Nueva York justo antes de la pandemia, ¿no? Kafila Wadan, que desarrollamos empezamos realmente en 2020, pero la primera edición fue el año pasado en la ciudad de Wadan. Esto surgió también de improviso. O sea, en 2020 se cumplían 10 años de la primera vez que íbamos al oasis de Tirma y dijimos, oye, vamos a celebrarlo, pero vamos a ir más lejos. Y si siempre nos hablan de que esto era un sitio importante para los almorávides, de las caravanas que llegaban a otros puertos, dijimos, oye, vamos a ir al otro lado para ver qué es lo que nos encontramos allí, ¿no? Y de hecho fuimos con un artista de Tetuán, Younes Rahmon, que vino también en 2010 a Tirmart, y con Ahmed Dabah de Tirma, y fuimos a Mauritania. Y allí, en Mauritania, en Nouakchott, por un lado, y por otro lado en Wadan, conocimos a personas, Isabel Fiadeiro de Zeinar, Mohamed Ali Bilal de Teranim, que se dedican a conservar la música y la danza de los jarratí, de los descendientes de los esclavos, y después de Ida Bilal de Wadan, que hace multitud de proyectos sociales, educativos, y decidimos hacer Caravan Wadan en la ciudad de Wadan. Otra vez era una excusa, simplemente para ir allí y volver y conocer un poquito más de una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, pese a que al lado tiene todavía los restos 2 de las 3 ciudades que existían antes de la construcción de Wadan. Wadan se construyó, la fundación se tiene establecida como en el mismo año, creo que en 1146, en que Marrakech cayó en manos de los almohades. A los artistas otra vez lo que les proponíamos es que vinieran y que trabajaran sobre aspectos del lugar y que dieran hicieran talleres con la población y que hicieran intercambios también. Y algunos estudiaban esa arquitectura tradicional, otros la nueva, que también me parece muy contemporánea. La contemporánea porque es una zona donde hay muchos nómadas que pasan y también se establecen, una especie de urbanismo, un caso muy interesante de cómo se sedentarizan los nómadas, ¿no? Y cómo esa arquitectura va evolucionando. Otros se interesan a través de la agricultura o a través del sistema de agua, lo podemos comparar con lo que vemos en Marruecos en varios puntos, intercambiamos opinión. Uno de los músicos que venía con nosotros, Sidati, que es una estrella dentro de este tipo de músicas en Mauritania, pues aparte de talleres, pues
multitud de actuaciones improvisadas completamente en casas de gente. La música hay que decir que es el medeh, que es la alabanza que hacían sobre todo los jueves por la noche previos al fin de semana de estos descendientes de los esclavos. Céline, que se dedica a enseñar las técnicas que ella ha aprendido en Dakar, y las mujeres de Ouaddamme le explican a ellas cómo hacen sus tapices. Mbarek Bouchichi, que trabaja y que intercambia también opinión sobre otro tipo de mujeres que trabajan con cajas. Mamadou, que hace un taller sobre escultura con hilo de acero en una escuela de niños de nómadas. Y aprovechando la asistencia de este museo privado de Sidi Abidine, a Saïd al-Safiri de Marruecos y a Miso de Mauritania se les ocurre una cosa que me encanta, que me parece fantástica. Se les pidió a los niños de allí que cogieran elementos que estaban por ahí por el suelo y que montaran su propio museo, que cogieran los elementos que les parecían más interesantes y que en esa especie de hornacina ellos montaran su exposición y hicieran sus propias fotos, ¿no? Todos aprendíamos, porque ya había muchas cosas que no conocía, otras que sí conocía de otras zonas del desierto. Khadija Labiat y estos tres últimos artistas son artistas de Marruecos que ya han venido varias veces a Tirmar, que han dado con los nómadas, trabajaban sobre los símbolos utilizados con la henna, tanto en Mauritania como en Marruecos. Mbarek Bouchichi es uno de los artistas más conocidos que hay en Marruecos, tiene obras en el Pompidou, y él nació en Akka, se crió en Tiznit y ahora vive en alrededor de Marrakech, pero ha trabajado sobre la arquitectura, ha trabajado sobre las joyas desarrolladas por los hebreos, ha trabajado sobre multitud de cosas y le interesaban en total, porque su tribu es Ait Murabitum y él piensa que es originaria de esa zona de Adrar de Mauritania, con lo cual había implicaciones también personales, como le ocurre también a Laila Hida, que en 2013 fundó este centro de Bisbit de Marrakech, y que en Tirmar, cuando ella vino un par de veces a Tirmar, se empezó a interesar por las palmeras y a raíz de ahí ha iniciado un proyecto que ha continuado en Figic, de donde son originarios sus padres, y como sus padres son de un alcázar, se llama Zenaga. El Zenaga sabe decir Sanjaya. Sanjaya es una de las tribus que dio lugar a la confederación de los almorávides. Ellos estaban muy interesadas en venir a esta zona de Mauritania por hacer también la conexión y continuar su investigación sobre las palmeras allí. Todo eso ha ido generando una serie también de sinergias, ¿no? No solamente entre personas, sino también entre grupos de gente que hace cosas en muchos sitios diferentes. El último proyecto o actividad es el Project Kafila, que inicié en 2016. Pero claro, uno está allí en el desierto, empieza a hablar de caravana, de nómada. Y sí, está muy bien eso de leer libros, de ver planos, pero lo interesante es andar y es buscar nómadas e irse con ellos, porque los nómadas, pese a que tienen restringido por culpa de la frontera su zona de movimiento, pero en el interior de Marruecos, en el interior de Mauritania, siguen utilizando esas mismas rutas de caravana. Y ahí tienen la ruta de las caravanas, que conectaban el norte con el sur, el este con el oeste. Ese plano simplificado, donde en rojo he señalado lo que hemos hecho ya. Yo he hecho desde Risani hasta Guilmin, son unos 1000 y pico kilómetros, que he hecho en varias etapas, unas veces solo, otras veces acompañados, y del año pasado empecé también en Mauritania. Pues bien, ese dibujo que he realizado está basado en un plano que se puede encontrar en Google Maps, que también hice a raíz de la información recopilada por internet. Antoine Guillon de Zagora, Pau Cata, que estaba en Gardella, que vio un libro antiguo, le hizo la foto, me la envió. Ahmad Al-Fani y Pau Cata hicieron la segunda caravana conmigo, la segunda cáfila. En la Universidad de Jartum encontré información y toda esa la pusimos en ese plano. Pero a diferencia de lo que ocurre en muchos de estos planos que se encuentran en publicaciones, yo me dije, bien, si yo tengo que ir de un punto a otro punto, ¿cómo lo haría? En vez de trazar una línea de cualquier manera, no. Imaginemos que mi próxima cáfila significa caravana en árabe, que yo tengo que recorrer ese punto. Claro, cuando hay valles, feija, que son como una especie de valles para los nómadas, cuando hay oasis es más sencillo, el problema es cuando hay arena. Ahí es más complicado. Pero durante 2 semanas estuve prácticamente viajando por África y fue fascinante. Y ahí no se aprecian los colores,
pero se fue plasmando la información en función de los libros donde la íbamos sacando. Y algunas después la íbamos corrigiendo. Evidentemente hay una planimetría donde aparecen esas rutas de las caravanas, sobre todo a partir del siglo XIX, con planos muy interesantes desde el punto de vista gráfico. Pero, por ejemplo, ahí se entiende cómo esa zona de Ladrar era realmente un cruce y cómo la gente llegaba de Marruecos y después podía ir hacia Senegal, podía ir hacia Mali. Y claro, mi objetivo soñado era llegar a Tombuctú. Salvo que actualmente, bueno, decía desgraciadamente varios años, la situación lo impide, ¿no? Incluso ahora, yo el año pasado intenté ir a Hualata, pero está clasificada como zona roja por el gobierno mauritano porque está demasiado cerca de la frontera y no pude llegar. Hay otro también, la persona considerada como la que más sabe del desierto, Teodor Monod, que desde el año 20 hasta finales del siglo pasado se dedicó a recorrer con expediciones. Hace poco aprendí yo la diferencia entre ruta de caravana y expedición. Él se dedicó a hacer expediciones por todo el desierto y bueno, sus libros, sus escritos, algunos documentales, es una persona apasionante. Es una persona, cuando yo decía que esto no son investigaciones académicas, yo prefiero quedarme con la definición que hacía Teodor Monod. Teodor decía que para él un investigador era toda aquella persona que en mitad del desierto viera una flor, la cogiera, la mirase y se hiciera preguntas sobre esa flor. Cualquier persona que tuviese curiosidad por saber más sobre algo, para esa persona se convertía directamente en un investigador. Y es una de las cosas que bueno, tampoco es que yo lo aprendí, lo leí esto hace un par de años, pero me parece muy, muy significativo, ¿no? Vamos a volver rápidamente los pozos. El año pasado yo intenté hacer, como no podía hacer Hualata, la ciudad más próxima era Tishit. Hualata, Tishit, Tijilla, Shengueti y Wadán están consideradas como las ciudades más antiguas, las ciudades caravaneras, las 5 declaradas Patrimonio de la Humanidad. Total, yo me dije, como no podía ir a Hualata, pues salgo de Tishit y fijándome en los planos, en las expediciones de Teodor Monod, yo creí que podía ir por esa línea larga que ven ahí. Cuando hablé con mis amigos de Wadán, con Zaida Bilal, me localizó a 2 nómadas de la tribu Nemadis, una tribu muy curiosa de Mauritania porque cazan con perros y siguen cazando con perros. Entonces localizó a 2 miembros de esa tribu que estaban dispuestos a venir conmigo y acompañarme en ese trayecto desde Tishit a Wadán. Zaida, para comprobar si realmente conocían el camino, les preguntó cuál es el recorrido y les mandaron esa lista que veis ahí traducida al lado al español. No son lugares, son pozos de agua. Es el nombre de esos pozos. Y de hecho yo después me puse, cuando me mandó la lista, esos números son los pozos que yo intenté. De los 10 que mandaron, hay 2 que no encontré porque no venían en esa planimetría. 2 días antes de salir yo estaba ya en Nouakchott y tuvimos que cambiar porque la madre de uno de los nómadas cogió la COVID y mi amiga de Wadán consiguió encontrar otra persona que al final me acompañó desde Shengueti hasta Tijilla. Prácticamente el recorrido era el mismo y ahí también aprendí, de hecho el guía que venía conmigo, Nefa, su hermano había acompañado a Teodor Monod en las expediciones. Fue un poco también el que me corroboró que Teodor Monod no era un colonizador o un extranjero que venía, sino que era una persona muy respetada tanto en Senegal como en Mauritania, como en el Chad, donde también estuvo. Y él me decía, muy satisfecho, ¿no? Mi hermano no solamente conoció a Teodor, sino que viajó con él en esas expediciones. Ahí es donde me explicó que las expediciones tú tienes que llevar agua, comida y tienes que poder pegarte un mes o 2 meses sin llegar a ningún pozo. Y el problema, cuando uno recorre las caravanas o estas rutas de las caravanas, no es el agua. El problema es la comida de los camellos, que ellos tienen que comer, no pueden estar sin beber durante una semana, pero comer tienen que comer todos los días y si no hay hierba hay que llevársela y eso supone mayor volumen, ¿no? Muy interesante, como decía, los planos. Forma parte de una investigación que después yo en paralelo he empezado a desarrollar de cómo se representa el desierto. Porque encontré en varias universidades americanas, la digitalización de planos de la Armada, del ejército americano basado en planos que habían hecho los franceses en los años 30, donde anotaban absolutamente todo. Las pistas que eran para motos, las pistas que eran para camiones, los pozos, toda información, porque claro, ellos tenían que controlar ese territorio. Y es información que después yo he podido utilizar para poder, a la hora de moverme con esos nómadas y tener
una noción de dónde estábamos en ese territorio y te permitía también aprender sobre la geografía. Pero los planos son interesantes, pero aún más es caminar con esos nómadas. De las 5 caravanas, cáfilas que he hecho hasta ahora, 2 han sido acompañados con un grupo de artistas, cortas de una semana. Cuando yo me voy con un nómada o con un nómada y un guía, nos vamos 2 semanas y son 300 kilómetros, son un poco palabras mayores, ¿no? Ahí está Paukata, está Barebushisi, está Amado, falta Heidi. Pero cuando andas con los nómadas, cuando cargas con ellos, cuando ves cómo navegan por el desierto, se aprende cosas que no aparecen en ningún sitio. Esos pasos que tienen también que cruzar algunas veces montañas. En Mauritania también me he dado cuenta que todavía se sigue montando en camello. En Marruecos prácticamente, aparte de los turistas, solamente lo hacen para los días festivos y para las carreras, pero en Mauritania los que tienen los rebaños, los grandes rebaños de camellos nómadas, se siguen desplazando montando en camello. Y también, por supuesto, hoy en día en muchas zonas lo que se utiliza es el todoterreno, más concretamente el Santana, ¿no? Que es el mejor todoterreno que hay para el desierto. Los encuentros con los nómadas, como en este caso de Mokhtar, que viven en Hamid, tengo 3 vídeos de él colgados en los que me cuenta el trayecto hasta Tombuctú. Él hasta final de los años 80 iba a Tombuctú y te hablaba, no, esta agua es buena, esta agua no es buena, ten cuidado aquí. Es un sabio, se pone a hablar de astronomía y te puede hablar como un astrónomo, pero después también la representación que hacen de la astronomía los nómadas. Es un privilegio poder hablar con él. También los nómadas que vienen contigo, porque claro, cuando te pegas una semana o 2 semanas con ellos, le vas haciendo preguntas sobre la vida actual, sobre los hijos, sobre la historia de su tribu, y se van aprendiendo multitud de cosas. Se va aprendiendo de qué viven, algunos del turismo, otros del comercio, de los nómadas, dónde viven, de cómo las jaimas, las tiendas han ido evolucionando, de la lana de camello y de cabra pasan a una tela reutilizando la tela, la melfa que utilizan las mujeres allí, porque son mucho más ligeras, más fáciles de montar y desmontar. Y si es cierto que no resisten también la lluvia, pues bueno, algunas veces le ponen plásticos entre las 2 capas y solucionado. Ves que bueno, son nómadas, pero que también tienen sus lujos y que posiblemente llevan utilizando los paneles fotovoltaicos mucho antes que la mayoría de nosotros para cargar los teléfonos, la radio, las linternas o en este caso la tele. O esas construcciones que ellos dejan con sus objetos personales, con sus utensilios de cocina para pasar temporadas fuera de ese lugar y que lo único que hacen es colocar esa cerca para que los animales no entren dentro, ¿no? O cosas muy interesantes como viviendas construidas por nómadas en ciertos pueblos. Aquí esta fue la primera cáfila, pasamos un día y medio. Y fue realmente espectacular porque me di cuenta, y por eso hice este dibujo, en el que nadie se quedaba dentro de la casa. Era octubre, hacía todavía calor. Allí he indicado con sombreado la zona de ocupación de la familia a lo largo del día en función de dónde estaba la sombra. Cuando me dijeron, Carlos, ¿vas a dormir dentro de la habitación? Digo, yo no, yo a la luz de las estrellas. Entonces como nosotros. En ese momento me vino a la mente una definición de Fernando Chocagoitia, historiador y arquitecto, en su libro que había leído siendo estudiante de arquitectura, los invariantes de la arquitectura castiza, porque me quedé con él con una definición a raíz de la Alhambra. La Alhambra, él decía que hay que considerarla como un jardín, que para él en la Alhambra el jardín se acota y se limita como unas estancias habitables cuyo techo es el azul. Yo aquí añadiría también el patio, ¿no? Pero ahí me di cuenta, y que algunos nómadas hablan, digo, yo tengo una casa en Tata, pero yo llego 2 semanas y me vuelvo loco. O sea, a mí me tiene que dar el aire y sobre todo yo tengo que ver las estrellas. De hecho, una de las cosas que he aprendido, que independientemente de que estén más tiempo en un sitio o en otro, que tengan una casa o que vivan en una jaima, a no ser que haga demasiado frío en algunas noches puntuales del invierno, que llueva o que haya una tormenta de arena, siempre están en el exterior, siempre. Y son elementos que te ayudan quizás, no lo sé, quizás a comprender, porque también una de las cosas que he aprendido
La gente te habla, no, mi abuelo fue nómada. Dice, sí, pero si tú no fuiste nómada, tú no sabes ya nada de la cultura nómada. Es como si a nosotros nos dicen, de Ceuta, mar al lado, tú eres un marino. Y digo, no, yo no soy un marino, ya me gustaría a mí, ¿no? Y también la importancia del árbol. Cada vez que nos movíamos una de estas caravanas, a la hora de parar para comer y descansar, normalmente a las 12, había que buscar sombras, sí o sí, porque si no, no había manera de aguantar, sobre todo cuando estábamos a 38, 39, 40 grados, como ha sido en esta última. Y ahí también me vino otra reflexión, comparándonos con los oasis, que me parece interesante, es que vi una cosa sobre las dimensiones de las percepciones en el desierto, de que un árbol puede ser un oasis, pero un oasis no puede ser solamente un árbol. En estos sitios llega, generalmente son el árbol, el principal o el más buscado es la acacia, la talja, por la madera, pero también por la sombra que da. Cuando estás 3 horas en un sitio, te vas desplazando con la sombra. Y entonces es una arquitectura móvil, ¿no? Y sin embargo, por la noche ya no hace falta protegerse. Esa era nuestra estancia por la noche durante 2 semanas. Es un espacio delimitado por una alfombra y los objetos alrededor para protegernos del viento, y se acabó, ¿no? Aprendes no solamente a ver cómo cocinas tú con ellos, a cómo hacen el pan, te toca también a ti hacer el pan de vez en cuando, el té, cómo hacen el fuego. Y también, como nos ocurrió la última vez, te cruzas con un nómada que va en dirección contraria y lo ves con una escopeta y dices, ¿esto qué es? Y por la noche me dice Juan Carlos que me voy, vamos a ver si cazamos algo y luego volvemos. Yo ya estaba medio dormido y de repente, ¡pa! 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 3 tiros. Digo, a ver si no me van a dar a mí, que estaba allí metido en mi saco. Y antes de que durmiera, Nefa llene, bueno, mira, hemos cazado 2 conejos, él se ha quedado con uno, nosotros nos quedamos con otro, tenemos para comer conejos durante 2 días, ¿no? Que siempre está mejor que el pollo seco con sal, que también es interesante saber para qué sirve la sal, que muchas veces vemos la salmuera, ¿no? En ese plano, que como gráfico me encanta, yo había indicado las zonas que ya habíamos hecho y las posibles futuras rutas que nos gustaría hacer. A finales de mes vamos a hacer Shengueti-Wadán, son 100 kilómetros, eso no es gran cosa. Ya veremos a ver si la próxima va a ser entre Risanis y Figuig, o entre Shengueti-Duerat o Kifa. Ya iremos viendo. Bien, ya para ir terminando, simplemente hacer un repaso. Hablábamos de los pozos. Pozos aislados en el desierto o pozos en el interior de una mezquita que está en el interior de un alcázar. Si el alcázar era grande, puede tener incluso 2 mezquitas, por tanto 2 pozos de agua. De cómo esos alcázares están dentro de palmerales, de cómo esos palmerales están conectados entre sí, y al final vamos ampliando las calles, lo que llegamos es a esa ruta, digamos, de caravana. Pero hay que tener en cuenta que sin pozo no hay ruta, con todo lo que eso significa. Un agujero, quizás ahí sea entendible que un pozo realmente puede llegar a ser un elemento de ese patrimonio, al menos fundamental. Y para terminar, eso ha sido algo que hemos hablado entre los amigos hace poco. Ese diagrama que conectaba Ceuta con Marrakech, con Tirmat y con Wadán, que parecía algo que no tenía mucho interés, pero hoy en día ese es un recorrido que hacemos con diferentes iniciativas investigadoras o culturales, junto con amigos que desarrollan esas actividades en Tánger, como Human Festival, como Mahal, porque han venido a Tirmat, a mí me han invitado también, o sobre todo con Marrakech, que prácticamente se ha convertido, ese centro, Le 18, se ha convertido otra vez en esa referencia que buscaban tanto Qadia Ayad como Sidi Belabe en Marrakech. Por cierto, se me había olvidado en Wadán, este año descubrí, leyendo libros que me dejaban por allí, que 2 de los 3 fundadores de Wadán vinieron a Ceuta. ¿Lo he dicho ya o no lo he dicho? No recuerdo. Bien, vinieron a Ceuta a vivir aquí y a estudiar con Qadia Ayad. Cuando volvieron de Ceuta, decidieron fundar esa ciudad en el siglo XII. Y llegaron aquí, evidentemente, porque era relativamente sencillo. Estamos hablando de cerca de 1.800 kilómetros en línea recta, pero siguiendo la ruta estamos hablando de más de casi 2.000 kilómetros, y la gente venía a Ceuta. Era un sitio al que había que venir para estudiar. Bien, Le 18
ha servido como punto de encuentro. En 2020 nos invitaron a participar en una exposición cuya comisaria Fatam Zahra Lakrisa, la exposición era a la Preuve du Tamis, se empeñó en que mostráramos los archivos de todas esas experiencias, de todas esas investigaciones que habíamos puesto y que seguimos poniendo conforme vamos aprendiendo al alcance de todos esos artistas para que puedan desarrollar. No solamente porque viene, muchas veces te contactan de Canadá, de Estados Unidos, de muchos otros sitios, porque quieren saber más sobre ciertos aspectos concretos, ¿no? Han invitado a multitud también de mesas redondas, de conferencias, de talleres como ese de Canet. Pues bien, ¿para qué sirve esa visión del arte contemporáneo en estos lugares donde no tenemos financiación, donde no tenemos un lugar, donde no hacemos exposiciones, sino que hacemos algo que, si el consejero antes decía que, bueno, que mucha gente no entiende la importancia que algo tiene, nosotros durante mucho tiempo, pese a las dificultades, hemos seguido manteniendo cosas. Pues bien, no sé si ustedes conocen que, y ya con esto ya termino, en Kassel, en Alemania, cada 5 años se celebra Documenta, desde los años 50. Si contamos los artistas que han participado en todas las ediciones, estamos contando la historia del arte contemporáneo en el mundo. Bien. Hasta ahora normalmente había un comisario que invitaba a una serie de artistas. Este año ha habido un colectivo de Indonesia, Ruang Grupa, que ha decidido invitar a colectivos. No a algunos artistas, pero fundamentalmente colectivos de todo el mundo. Uno de esos colectivos ha sido este colectivo de amigos de Marrakech, de 18, que además del tema del agua, de otras exposiciones, también trabajan sobre la oralidad de Marrakech, es decir, que también hace un trabajo muy importante de cultura contemporánea basadas en las raíces del sitio y la cultura del sitio. Se ha sido desde junio hasta septiembre, ha tenido lugar, 800.000 visitantes, 43 millones de euros de presupuesto, aparte de invitarnos a Caravan Tirmat, Caravan Godin, Project Cáfila, a formar parte, digamos, de su constelación, y ahí estamos en los créditos. A mí también como arquitecto me pidieron que les ayudara a hacer la escenografía de la exposición, que al final decidimos hacer exposición, pero que fue muy interesante cómo hacíamos un análisis de la identidad de Marrakech y de transponerlas en ese espacio sin que fuera algo folclórico, ¿no? Y tuvimos conversaciones muy interesantes. Al final todo quedó en una serie de actividades desarrolladas en Marrakech y estas en Kassel sobre esas nuevas rutas culturales a partir de esa ruta de las caravanas, con iniciativas ligadas al arte contemporáneo, pero a la cultura en general, ¿no? Hay la mesa redonda que hicimos está allí, y lo último, también me pidieron un taller. Carlos, ¿por qué no hacemos un taller para explicar cuál es nuestra mentalidad a la hora de afrontar lo que hacemos tú en el desierto, nosotros aquí en Marrakech? Y se me ocurrió proponer allí cómo sería un oasis en Kassel. No desde el punto de vista de la imagen, pero de aplicar esas mentalidades a un contexto completamente diferente. Cuando se lo propusimos a los comisarios, incluso hubo uno de ellos, Isuanto, que se apuntó: yo quiero participar, yo quiero organizar esto con vosotros. También la Universidad de Dortmund. Al final nada más que hubo un participante, pero tuvimos una serie de conversaciones muy, muy interesantes, porque en definitiva lo que yo estaba proponiendo es que es el desierto, el conocimiento del desierto, algunos lo pueden ver como algo del pasado. Yo lo veo como algo del presente en algunos casos, como esos edificios, alcacerías, sistemas de riego que se siguen utilizando, o esos alcázares donde la gente sigue viviendo, o esas rutas que siguen transitando los nómadas. Pero yo pienso que en muchos temas tenemos que aprender todavía mucho. Tenemos que aprender, y en algunos aspectos ese patrimonio será o debiera ser la contemporaneidad de muchas de nuestras ciudades. Muchas gracias.